Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la presentación del libro de Santiago Maqueda y Santiago Castro Videla, La Delegación Legislativa y el Estado Regulatorio. Quienes van a presentar el libro en primer lugar son el doctor Mayral y el doctor Alberto Bianchi. Muchas gracias por esta invitación, es siempre muy grato hablar en reuniones de amigos como hay muchos nuestros aquí, y es muy grato también comentar obras de las nuevas generaciones que, como dice esa canción, vienen marchando, y más aún una obra de los quilates de esta. Es una obra que plantea interrogantes, algunos de los cuales yo los planteo en el prólogo, y me gustaría plantear otros interrogantes en estos breves minutos. Siempre cuando se toca el tema delegación me hace acordar cómo empieza el libro Pickwick de Dickens. Fue una de las primeras novelas que escribió y empieza con una reunión del Club Pickwick, donde el fundador del club, nada menos que el honorable Pickwick, presenta una exposición sobre las ranas de un estanque cercano. Y se produce una discusión, y súbitamente uno de los miembros del club lo llama algo como, dicho elegantemente, sería impostor. Con lo cual se produce un escándalo. Están temiendo los socios que la cosa pase a mayores. Pero de golpe el miembro que lo llamó impostor dijo que lo dijo en sentido pickwickiano. Y con esa aclaración todo el mundo queda contento, quedan amigos, y la cosa no pasa a mayores. Bueno, en el tema de la delegación, en el derecho argentino hay mucho de fallos y argumentos que uno dice esto. Me recuerda cuando se dice, lo dice en sentido pickwickiano. Cuando la ley de sociedades del Estado dice que no se le aplican a las sociedades del Estado la ley de procedimientos administrativos, ni la ley de obras públicas, ni la ley de contabilidad, una cámara en lo contencioso administrativo, una sala dice, bueno, no lo dice en términos absolutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Está diciendo lo mismo que Pickwick. Lo dice en términos pickwickianos. Lo mismo con el tema de la delegación. No hay delegación sino cuando se descarga. ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy hablando en términos pickwickianos. Decimos A, pero en realidad no quiero decir A, sino otra cosa. Y creo que los autores han expresado muy bien la problemática que crean los artículos o el artículo principalmente que trata el tema en la reforma de 1994, y crean y responden y proponen soluciones inteligentes y despiertan muchas preguntas. Algunas de ellas: ¿quién es hoy en día el principal legislador? Si vamos al número de normas, es el Poder Ejecutivo. Si vamos al contenido de las normas, también es el Poder Ejecutivo. Porque las leyes generalmente nacen en un proyecto del Poder Ejecutivo. Quienes son las que son defendidas en el Congreso por los legisladores actuando en nombre del Poder Ejecutivo, y en definitiva, si al Poder Ejecutivo le gusta, esa es la ley que sale, si no, la puede vetar. Pero esto de que el Poder Ejecutivo es el principal legislador es una idea de Mussolini. Y yo recomendaría leer lo que pasaba en Italia en 1920-1930, porque esta idea de que el Ejecutivo tiene facultades legislativas propias es una idea de Mussolini, quien enviaba memorándums a sus ministros diciendo hay que defender las facultades legislativas del Poder Ejecutivo. Y les muestro como ejemplo, como comparación,
una ley italiana de 1926 sobre facultades legislativas del Poder Ejecutivo, decreto de necesidad de urgencia, que decía que quedaba sin efecto si una Cámara lo rechazaba. Comparemos con nuestra ley sobre los efectos del decreto de necesidad y urgencia. En la época del fascismo, si una Cámara lo rechazaba, quedaba sin efecto. Entre nosotros es lo mismo que una ley, el decreto de necesidad y urgencia o el decreto delegado, porque hace falta que las dos cámaras se pronuncien en el mismo sentido, o sea, es lo mismo que una ley. Toda ley subsiste mientras las dos cámaras no decidan derogar. Entonces, yo digo esto porque es útil comparar, ¿no? Yo creo que en la Argentina somos en general fascistas. Hay una lista de preguntas que hizo Rocco, que fue ministro de Justicia de Mussolini, que yo se las doy sin decirles qué es a los alumnos del curso de Derecho Administrativo Comparado. Y usted toma las preguntas, la mayoría de los argentinos responden por la respuesta que Rocco decía que esa era la diferencia entre el fascismo y las otras teorías políticas que había. Por ejemplo, ¿se siente usted más cerca del genio político de los romanos que del individualismo de las tribus bárbaras del norte de Europa? Entonces, el tema de la legislación en manos del Poder Ejecutivo es un tema no baladí y es un tema que no se pueden extrapolar soluciones de sistemas parlamentarios a países con sistemas presidencialistas. Porque en un sistema parlamentario, en definitiva, el Parlamento puede revocar el mandato del presidente con un voto de desconfianza, rechazándole un voto de confianza, con una simple mayoría. Entre nosotros, hace falta el caso, el supuesto extraordinario del juicio político. Bien. Otro de los temas que presenta el libro, y lo trata muy bien, es el tema de la legalidad, del principio de legalidad. Hoy en día se habla mucho del principio de juridicidad, como si esto superara la legalidad. No, la actuación administrativa tiene que estar en conformidad con todo el ordenamiento jurídico. Cuidado, el principio de juridicidad tiene algo más y algo menos que el principio de legalidad. Tiene algo más, sí, que la administración, cuando actúa, dicta un acto administrativo, debe estar de acuerdo con los reglamentos. El principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Pero tiene algo menos, porque no basta que el acto administrativo esté conforme con el reglamento. Tiene que emanar de una potestad conferida por ley formal. Es decir, en los casos en que la administración invade la esfera de los particulares para imponerle obligaciones o prohibiciones, eso solo es factible cuando hay una ley que lo autoriza. Ley formal. Y esto es lo que no dice el principio de juridicidad. Muchos autores que lo mencionan y lo invocan, el principio de juridicidad, aclaran también al pasar que obviamente nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y la Constitución lo dice expresamente. Pero cuidado, porque si reemplazamos el principio de legalidad por el de juridicidad, podemos cometer ese desliz de olvidar que toda invasión de la esfera jurídica de los particulares requiere una ley formal que lo autorice expresa o genéricamente, obviamente. Luego vienen interrogantes más propios o más específicos al tema de la delegación. ¿El decreto delegado es igual a una ley? Sí, se dice. Un momentito. Si en una ley sobre el tema A existe una norma sobre el tema B,
esa norma del tema B está en ley como los artículos sobre el tema A. Podrá ser que la interpretación habrá que armonizarla, etcétera, pero es una norma legal. Yo me pregunto, en un decreto delegado, si se extrapola una norma que extrapole, que salga, digamos, del tema de la delegación por el cual se ha delegado, ¿tiene fuerza de ley? Dejo planteado el interrogante. Yo creo que hay que tener cuidado nuevamente con la invasión de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo en un régimen presidencialista. Por supuesto, en este momento somos muchos los que vemos con cierta simpatía política, aunque preocupación jurídica, los intentos legislativos de la actual conducción política. Pero, cuidado, cuidado. El hecho de que uno tenga simpatía política no quiere decir que debe aceptar cosas que jurídicas, sino realmente el derecho es lo que cada gobierno quiere que sea y nunca vamos a tener un derecho que obliga al poder. Nuestro sistema es un sistema, a diferencia del sistema francés, en que el derecho se usa fundamentalmente para controlar el poder. Y eso hay que recordarlo siempre. Sistema de frenos y contrapesos, no para crear mayor eficiencia, sino para limitar el poder. Otro aspecto. ¿Qué campos abarca la delegación propia o la delegación impropia? ¿Qué pasa cuando hay una autorización para subir una tasa hasta un cierto máximo que la ley establece? Eso es propia, es impropia. Obviamente la Corte lo ha admitido. Es en sentido pickwickiano, le puedo dar el nombre que quiero, pero obviamente eso está admitido. Llámele como lo llame. Siempre me sorprendió que una constitución, una reforma constitucional que se anunciaba con el propósito de limitar el presidencialismo, terminara agrandándolo. Y haber dejado a una ley disponer los efectos de los decretos de necesidad y urgencia, o sea, quitarle rango constitucional a esa norma, desembocó en lo que iba a desembocar, que es que tienen fuerza de ley hasta que no sean derogados. La Constitución italiana de 1948, después de caído el fascismo, tiene el principio opuesto. Si en 60 días no se ratifica, pierde vigor retroactivamente. Nosotros seguimos el modelo, pero de una manera mucho más laxa, y el resultado era el previsible. Cuando llegamos a tener una mayoría suficiente en el Congreso a favor de una determinada visión política, se estableció una norma que los equipara a las leyes. Y los autores proponen la posibilidad de delegaciones a los entes reguladores que tienen existencia constitucional. Las entidades autárquicas es lo mismo. En la Argentina se ha distinguido entre el control de oportunidad, que los abogados despreciamos. El control de oportunidad no es importante, pero el control de legalidad, eso no lo puede renunciar el Poder Ejecutivo. Señores, es totalmente al revés. Lo importante es el control de oportunidad. Si usted tiene una Comisión Nacional de Energía Atómica, y el presidente no puede controlar la oportunidad de los actos, las decisiones que puede tomar ese ente hacen mucho más a las relaciones exteriores argentinas que muchas otras decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo no puedo parcelar la actividad que la Constitución pone en cabeza del Poder Ejecutivo y decir esto va a estar excluido del control de oportunidad. El control de legalidad
no es tan importante, porque en definitiva lo que el Poder Ejecutivo diga nunca va a ser final, va a haber un juez luego que lo va a confirmar o anular. Entonces, cuidado con este menosprecio por el control de oportunidad. Bien, estas son algunos de los interrogantes o reflexiones que me provocó este excelente libro. Como digo, suscita interrogantes y la labor de toda obra intelectual es actuar de fermento. Yo creo que esta obra lo hace, actuar de fermento, de provocar cuestionamientos, ofrecer propuestas. Uno puede estar o no de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, más vale que lea a fondo, porque el libro es muy profundo. Entonces, no es fácil estar en desacuerdo con este libro. Pero yo quería felicitar a los autores. Es un libro que hace honor al derecho argentino y me encanta, como dije en las primeras palabras, que las nuevas generaciones vengan marchando. Muchas gracias.